lo que leímos el martes. Ahí con sus fallas y todo, pero al final es un hombre muy temeroso del Señor. Él dice ahí, están hablando de él en este versículo, dice: aquel hombre, el Cana, aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. Pero mire, ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En este versículo se menciona, hermano, Jehová de los ejércitos. Dice que esto era en Silo. Ahí estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes de Jehová. Lo que quiero extraer, hermano, ahí es que uno de los títulos, por así decirlo, uno de los nombres, uno de los oficios que tiene el Señor es que Él es Jehová de los ejércitos. Estuvimos el martes hablando un poquito de esto, hermano, y pudimos ver algunos ejércitos que estaban ahí, que fueron, mire, estos ejércitos no pelearon batallas humanas, no se unieron a ningún movimiento humano, sino que estos ejércitos pelearon batallas del Señor, hermano. Ahí mencionamos el ejército de Abraham, el ejército de Moisés, el ejército de Josué, el ejército de Gedeón, el ejército de David. Había un ejército ahí de los ancianos de Galaad que estaba incompleto también y que de alguna manera Jefté llegó a completarlo. Y hay un ejército, hermano, glorioso, que me hace falta mucho que hablar de estas cosas, pero sí creo que vamos a hablar un poquito más del ejército que está de pie hoy, el ejército que está vigente hoy, hermano, que es la iglesia. La iglesia es un ejército, que el Señor nos ayude a poder recibir todo esto, hermano, porque si no tenemos identidad de soldados del Señor, realmente, hermano, yo creo que la iglesia se estancó. Si la iglesia no logra tener una mentalidad de soldados de Cristo, de soldados del ejército del Señor, la iglesia se estancó, hermano. Tendríamos que sacar todos aquellos versículos que dice que tenemos que ponernos toda la armadura del Señor, que tomemos las armas de la milicia, que nos vistamos con las armas de la luz. Todo eso, si no somos soldados, ¿para qué nos vamos a vestir de luz, de armas de luz? ¿Cómo vamos a tomar las armas? Entonces la iglesia tiene que evolucionar. Eso tal vez lo ahondamos un poquito otro día. Pero lo que quiero mostrarle, sí, aquí lo pusieron, mire, estos ejércitos son ejércitos de humanos, hermano. Son ejércitos que el Señor tomó humanos para conformarlo. Hay ejércitos celestiales, hay ejércitos, hermano, de ángeles, hay ejércitos, ahí leíamos un poquito de las estrellas. Dice que las estrellas pelearon allá en Jueces capítulo 5 cuando Débora se levantó, y muchas cosas que ver. Ahora, hay un ejército que, como hoy es un viernes, hoy es un día familiar, hermano, yo quiero que veamos esto desde el punto de vista familiar, que también la familia, de alguna manera, hermano, es un ejército, o por lo menos tendríamos que estar como tal, como un ejército, hermano. Los hijos, ya vamos a leer unos versículos, tienen una función de guerra. Los padres, la madre tienen una función de guerra. Entonces, mire, hermano, la familia es una entidad muy atacada. La familia, la unidad familiar, la integración familiar, hermano, es una entidad que realmente el enemigo como que concentra todas sus artimañas
todas sus estrategias, como que lo que más le interesa al enemigo, hermano, es tener familias destruidas. Eso es lo que más le interesa al enemigo. Mire, hermano, yo creo que el enemigo, al diablo no le interesa tanto que los congreguemos o no, fíjese. Sí, claro que tiene alguna, pero no le interesa tanto como ver un hogar desarmado. Ver un hogar destruido, hermano. Mire, ver hijos dañados, madres desconsoladas, padres, hermano, perdidos, hermano. El enemigo trabaja mucho en eso. Entonces, hay mucho acecho del enemigo para entrar a los hogares y desarmarlos y destruirlos. Entonces, es un campo de batalla. El hogar, hermano, la familia, el hogar en sí, es un campo de batalla. Y tenemos que nosotros estar como que bien armaditos, hermano, bien armados. Mire, le voy a leer lo que dice Salmo 127. Quiero leerle ese versículo. Dice, he aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Pero mire lo que dice el verso 4. Como flechas en la mano del guerrero. Le leo otra vez esa partecita, dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. ¿Cómo la Biblia presenta esto? Como un campo de guerra, hermano. Como un campo de batalla. Mire, ahí hay guerreros, ahí hay flechas y ahí hay aljabas. Pero lo interesante es que las flechas no pueden surgir si no hay un vientre. Ahí está la mamá. Ahí está la madre que hace surgir esas flechas. O sea, los hijos son flechas. El padre de familia es el guerrero que maneja esas armas, como que es el que tiene la autoridad de manejar esas armas. Pero si no hay un vientre fructífero, hermano, no hay armas. Entonces, ahí está la casa, ahí está la familia, ahí está el hogar, en función de batalla, de guerra. En función, hermano, de que ahí debe haber una formación, ahí debe de haber, hermano, un entrenamiento, ahí debe de haber vigilancia, hermano, vigilancia es bien importante. Entonces, mire usted cómo la Biblia nos enseña, hermano, nuestros hogares son campos de batalla. Nuestros hogares, hermano, bueno, no se vaya a malentender, ¿va? No es que nos vivimos agarrando las greñas todos ahí. No es ese el mensaje que le traigo hoy. Imagínense, el pastor dijo que los hogares eran campos de batalla y que cada quien sálvese como pueda, ¿va? No es ese el mensaje. Sino, hermano, hay un acecho del enemigo. El enemigo quiere destruir las familias. Entonces, un padre de familia tiene que estar consciente de eso. Una madre de familia tiene que estar consciente de eso. Y los hijos, hermano, también tienen que estar conscientes de que nuestras casas son asediadas. Entonces aquí vemos a un guerrero que aquí, hermano, así literalmente, pero yo quiero ir viendo algunas cositas con usted. Así literalmente, el guerrero es un padre de familia. Los hijos son una herramienta de batalla. Y que la madre hace ese trabajo como hermano, como de generar. Como hermano, mire, de llevar esa fructividad a su hogar, esa fructificación. Entonces, en ese sentido, hermano, yo quiero que vayamos visualizándonos aquí en el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, que vayamos visualizando cómo están nuestras casas. Estamos listos para pelear, hermano.
Tenemos las armas, tenemos la formación, porque un soldado tiene que ser formado. Entonces yo creo con todo mi corazón que la familia debería ser un ejército. La familia debería ser un ejército entrenado. Porque, hermano, ¿qué pasa cuando alguien es atacado y no está preparado? Vaya, ¿qué pasa con un país que no está bien formado en su ejército y lo atacan? Es presa fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando un hogar es atacado y no tiene armas para defenderse? Es presa fácil. Entonces, fíjese que en ese sentido, vamos al Nuevo Testamento. Quiero que veamos este otro versículo. Mire, Mateo 12, 29. Mire este versículo, qué clave. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte? Ahí estamos hablando que llega un enemigo a esa casa. Pero ¿cómo puede alguien, dice ahí el Señor, cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? O sea, primero lo ata y después lo saquea el hogar. Entonces, ahí hay una batalla. Ahí hay una batalla, hermano, ahí hay una batalla porque si el hombre, mire, y es un hombre fuerte, dice la Biblia, pero ¿cómo el enemigo, el que llega a esa casa, cómo el que llega, hermano, y revisa que esa casa tiene bienes, que esa casa es una casa bien conformada, es una casa que ya logró avanzar, es una casa, hermano, que ya logró, mire, tener, no solo no nos vayamos con los bienes materiales, sino que es una casa que espiritualmente ha avanzado, hermano, ha logrado algo en Dios. ¿Cómo hace daño el enemigo si primero no ata la fuerza? Mire, no quiero circunscribirlo al esposo, que el esposo, no, mire, sino que quiero llevar lo que el enemigo quiere primero es, hermano, quitar la fuerza de esa casa. Lo primero que quiere el enemigo es debilitar esa casa. O sea, cuando usted lee ahí, tal vez ahí lo tienen los hermanos, cuando usted lee ahí dice, si primero no ata al hombre fuerte, lleve su pensamiento a que ese hombre fuerte es la fortaleza de una casa, es lo que esa casa lo hace fuerte, hermano, es lo que a una casa lo mantiene de pie. Entonces el enemigo dice, esta es la fortaleza de esa casa, tenemos que ver cómo debilitamos esa fortaleza primero para hacerle daño a esa casa. Esto es lo fuerte de ellos, quiero debilitar, quiero debilitar eso en lo cual ellos son fuertes para poderle hacer daño a esa casa. Es una pelea. Lo que quiero llevarlo, hermano, es que es un campo de batalla. La familia tiene que estar como que, hermano, la familia tiene que estar como bien consciente de que alrededor de nosotros, hermano, nos acechan. O sea, no crea que cuando un matrimonio en medio de las dificultades se ha mantenido, no crea, hermano, que el enemigo está contento con eso. Va a buscar la manera de cómo derribar eso. Si no, vaya, ¿por qué el Señor le tenía 3 cercos a Job, hermano? 3. Dice, a él lo había acercado, a su familia lo había acercado y sus bienes lo había acercado. Porque mire, puede ser, hermano, que en algunos casos, no en todo, pero puede ser que en algunos casos lo que mantiene fuerte a una familia son los bienes materiales. Esa es la fortaleza de ellos. Entonces vamos a atacar los bienes. Por eso el enemigo le dijo al Señor, si Job te es fiel, ¿por qué como lo tienes todo bien abundado? Lo tienes todo bien prosperado. Entonces, según el enemigo, Job se mantenía de pie en su casa, en su matrimonio y en todo lo que tenía por los bienes que tenía, pero no fue así, se los quitaron y él siguió siendo fiel. Después no, la salud
le quitaron la salud y siguió siendo fiel. Lo que le quiero decir es que el enemigo busca, hermano, la fortaleza de una casa, la fortaleza de un matrimonio, de una familia. La busca para atacar esa fortaleza, para atar eso fuerte y poder entrar a esa casa y entonces despojarla, desarmarla, pues, robarse todo, quitarle todo. Entonces, en este sentido también quiero que chequemos lo que dice Eclesiastés. Tal vez hay el otro versículo que está, mire ese versículo, y se lo puse en esta versión, hermano. Quiero ir a ver algunos apuntes que tengo aquí. Miren, yo creo, así en general, que la fortaleza de una casa es la unidad, hermano. Yo creo que la fortaleza de una casa es la unidad. Si una casa se mantiene, mire, cuando yo le digo unidad es, si una casa, el esposo, la esposa y los hijos, hay unidad, esa casa es fuerte. Voy a leerle esto, Eclesiastés 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, esta versión es bien linda, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En ese versículo yo puedo ver los tres hilos de una casa, las tres cuerdas de una casa: padre, madre e hijos. Pero, ¿sabe cómo lo puedo visualizar, hermano? Es como una cuerda de tres, pero que se hace una. Entonces, eso me llega a pensar un poquito. ¿Ha visto las trenzas, va? Como de tres las empiezan a entrelazar entre sí y sacan una cuerda. Pero al final son tres. Pero eso me habla de unidad. Entonces, una casa donde el padre es uno con la madre y luego los hijos llegan y fortalecen eso, hermano, y se hacen uno. Entonces esa casa es fuerte. Entonces el enemigo no puede entrar y destruir porque hay una fortaleza en esa casa que es la unidad. Es la unidad. Entonces va a buscar atacar la unidad. Entonces va a empezar, hermano, va a empezar a ver cómo hago para poder debilitar esa fortaleza. Entonces empieza a trabajar eso. ¿Cómo hago para debilitar esa fortaleza? ¿Cómo hago para minimizar esa fuerza que ellos tienen? ¿Cómo hago para poder minimizar esa unidad, para poderla separar? Porque mire, hermano, en una casa, quiero que lo veamos. Yo sé que siempre, nunca termino las enseñanzas, hermano, pero es que es bueno ver que algunas cosas y sincerarlas bien. Mire, el que nosotros seamos uno en una casa, por ejemplo, que esos tres hilos, padre, madre e hijos, sean uno, no quiere decir que siempre vamos a estar en el mismo lugar siempre. No siempre, hermano, nos vamos a desarrollar de manera grupal, sino que de repente el padre sale a trabajar. Los hijos, de repente en una edad salen a la escuela, salen a los colegios. Entonces, quiero que vea esto, porque sí, aunque seamos uno, aunque hermano, hay esa unidad, pero en el momento que estamos solos, el enemigo va a querer atacar eso. Por ejemplo, un padre de familia, el enemigo va a buscar atacarlo en el momento que él está solo. Y puede ver cómo destruye esa unidad a él. O puede ser que la madre, en su momento que ella esté sola, también sea atacada.
o un hijo, en el momento que esté solo, puede ser atacado. Entonces, de esas cosas tenemos que cuidarnos, hermano, de que en el momento, sobre todo en el momento cuando estamos solos, en el momento cuando no está mi esposa ahí conmigo, o en el momento que no está el esposo ahí con ella, o en el momento que los hijos andan solos, ahí es cuando más tenemos que cuidarnos, hermano, que la unidad que existe en el hogar no sea atacada. Entonces, yo quiero, lo que quiero llevarlo, hermano, es que el enemigo busca, mire, el enemigo busca desvirtuar esa fuerza, busca cómo esa fuerza, hermano, cómo controlarla para luego gobernar. Eso es lo que primero busca, y después de eso es que empieza a hacer daño. Pero es una estrategia del enemigo en los hogares. Primero busca ver cómo debilita un hogar, lo controla, lo manipula, hermano, para luego saquear esa casa, para luego hacer daño. Mire, más o menos aquí en este versículo lo vamos a ver, en Jueces capítulo 16, verso 4. Todavía, hermano, le estoy dando algunos puntos aquí para que entremos o alguna introducción para que entremos a ver unos puntos que quiero darle. Mire, en Jueces 16, 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer. Están hablando de Sansón, hermano. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Mire lo que investiga primero el enemigo. Mire lo que investiga. ¿En qué consiste su gran fuerza? ¿Por qué ese es tan fuerte? Investiga. ¿En qué consiste su gran fuerza? ¿Y cómo lo podríamos vencer? Pero esto es lo clave. Miren, en esto vamos a estar ahorita. Para que lo atemos, primero, para que lo atemos y luego lo dominemos. Eso es lo que el enemigo busca, hermano. Primero ata. Primero controla la fuerza. Primero, mire, cómo reduce esa fuerza, cómo somete esa fuerza para luego dominarlo. Y dice, y que cada uno de nosotros, ahí le ofrecieron un pago a esa mujer. Pero lo que yo subrayé, no lo tienen acá, yo subrayé aquí dos cositas: atar y dominar. Entonces, no nos pueden dominar si primero no nos atan. Por eso, volviendo al versículo anterior de Mateo, el hombre fuerte es atado y después es saqueado el hogar. La fuerza de una casa primero es, hermano, primero es ver cómo se debilita esa fuerza de esa casa para luego hacer daño. Entonces, aquí el mensaje sería: cómo nosotros tenemos que estar como un ejército pendientes, hermano, de que no nos vayan a atar, hombre, que no nos vayan a quitar la fuerza. Que no vayan a quitar la fuerza de una casa. Entonces, hermano, yo sé y estoy consciente, y una de las cosas que más a mí de alguna manera hermano, me cargan bastante en este tipo de mensajes, es que aquí hay representaciones de varios tipos de casos, hombre. Por ejemplo, bendito Dios, los que el Señor nos ha permitido, y con la fuerza del Señor ahí, con la ayuda del Señor, nos ha permitido mantener una casa de alguna manera íntegra. ¿Cómo así? Pues ahí está papá y está mamá, pero hay varios hermanos aquí que ya el enemigo en el tiempo pasado ya les quitó esa bendición. Entonces, una de las cosas como pastor, hermano, que yo digo, yo tengo que ver cómo hay un mensaje que realmente nos lleve a todos, hermano, a una sola cosa, que podamos agarrar todo algo de la palabra del Señor. Pero entonces alguien me dirá: pastor, pero ese mensaje llegó muy tarde para mí, porque a mi casa el enemigo ya se metió, ya días, y desarmó todo.
Pero en Dios hay nuevos comienzos, hermano. Yo soy predicador de eso. En Dios hay nuevos comienzos, hay nuevas oportunidades. Y también siempre le digo esto, que cuando nosotros entonces empezamos a reedificar, hagámoslo bien conforme a la palabra del Señor, y ya vamos entendido de muchas cosas que se nos pueden venir, que en el pasado no las supimos manejar, pero que ahora con la ayuda del Señor ya las vamos a poder manejar y las vamos a poder, hermano, enfrentar de una manera diferente. Pero imagínense, si en el pasado nos fue mal, porque lo que nosotros hicimos está fuera de la palabra del Señor, y ahora pretendemos edificar otra vez y cometiendo las mismas faltas, hermano, siempre vamos a llegar a lo mismo. Entonces veamos cómo reedificamos, pero o volvemos a edificar, pero hermano, conforme a los lineamientos del Señor. Entonces, mire, hermano, qué montón de cosas que decir acá. Sansón fue un hombre, yo reviso la vida de Sansón, y Sansón fue un hombre, hermano, con fuerza, de lo más fuerte que se puede leer en la Biblia, hermano. Un hombre que yo no sé cómo hacía, pero ese para despedazar a 100 filisteos en un ratito los despedazaba, hermano, con una fuerza tremenda, pero siempre anduvo, hermano, con ataduras. Mire, él era un hombre que hasta de alguna manera quiso jugar con eso, hermano. No, a mí me atan, yo me desato rápido. Mire, yo estudié ahí un poquito, y tal vez lo ponen ahí los hermanos. Por lo menos a Sansón lo ataron 5 veces, hermano. Ahí solo en el capítulo 15 y 16 de Jueces, en el 15:13 dice que lo ataron con sogas nuevas. En Jueces 16:8 dice que lo ataron con cuerdas frescas. En Jueces 16:11 lo volvieron a atar con sogas nuevas, hermano. Todas esas las rompió, todas esas se las quitaba de encima. Mire, en Jueces 16:14 dice que le ataron su cabeza, sus trenzas, se las ataron con unas clavijas, pero también se desató de eso. Pero en la última vez, hermano, que aparece que lo ataron a él, ya no se pudo desatar. Cuando lo ataron con cadenas de bronce, ya no se pudo desatar. Él como que jugó con eso, hermano. Él jugó con él jugó con lo que el Señor le había dado, con las fuerzas que el Señor le había dado. Pero llegó un momento donde el Señor se apartó de él. Y entonces ya esas ataduras de cadena de bronce, esas últimas que aparecen ahí, esas Jueces 16:21, esas cadenas de bronce ya no se las pudo quitar. Lo ataron, le sacaron los ojos, hermano. Y toda aquella fuerza, el atado Sansón, le podríamos decir a ese, hermano. El atado, ese sí que siempre anduvo con ataduras. Hermano, ¿cómo nosotros debemos de cuidarnos de todas esas ataduras? Pueden venir a nosotros, porque si nos logran atar, hermano, se pierde todo lo que el Señor ha dado. Entonces, amados, la casa, el hogar hay que estar así como que con las armas puestas, hermano. El hogar es un punto donde el enemigo quiere entrar y dañar. Mire, hermano, yo creo que una de las mayores ganancias del enemigo, así como en los negocios allá afuera, buscan el negocio más rentable a corto, a largo plazo. ¿Qué es lo más rentable? Y una de las cosas más rentables del enemigo, pero de lo más rentable, hermano, del enemigo, lo que a él le produce una ganancia, hablando así en términos de negocio, ¿va? Lo que a él le produce una ganancia extraordinaria es un hogar destruido. Porque ahí no está solo, mire, ahí no solo está destruyendo el presente, ahí está destruyendo toda una generación futura. La está destruyendo solo con ese acto de que haya una desintegración familiar.
Yo lo que, con este mensaje, yo lo que quiero es dejarle conciencia, hermano, de cómo tenemos que, realmente, cómo tenemos que cuidar nuestro huerto. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra casa, hermano? ¿Cómo tenemos que cuidar el hogar que el Señor nos dio? ¿Cómo tenemos que cuidarlo? ¿Cómo tenemos que realmente estar pendientes, hermano, de nuestras casas? Así como Adán, mire, Adán y a Eva le pusieron un cerco ahí, hermano, mira, alrededor, y todavía le dijeron a Adán: cuida este lugar, protege este lugar. Porque el enemigo quiere eso, hermano, quiere crear ataduras en nosotros. Entonces, vaya conmigo, vayamos aquí juntamente, hermano, ¿qué tipo de ataduras? ¿De qué tipo de ataduras tenemos que cuidarnos? Por ejemplo, si la Biblia me dice a mí, mira, el enemigo lo primero que quiere es atarte para luego dañarte. El enemigo lo que quiere es ver cómo esa fuerza que tú tienes, minimizarla para luego entrar y despojarte, hacerte daño, hermano, quitarnos todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que hemos logrado en el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, una de las cosas, y este lo hemos estado viendo acá, hermano, este lo hemos estado estudiando acá, Génesis 42, 24. Mire, dice la Biblia: y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató. Aquí hay un atado. Hemos estado hablando de Simeón. Dice que lo ató a la vista de sus hermanos. Lo estuvimos aplicando, de hermano, de que en la casa de Jacob hubieron 13 provisiones, por así decirlo, 13 habilitaciones en esa casa, hermano. Cada uno de los hijos representó una provisión para esa casa. Cada uno de los hijos representó, hermano, una bendición para esa casa. Y uno de los hijos de Jacob era Simeón. Y Simeón quiere decir el que oye para obedecer. Entonces, en otras palabras, Simeón es obediencia. Pero aquí Simeón está atado. Entonces, mire, hermano, una de las fortalezas, ya vimos que es la unidad. Pero otra de las fortalezas que puede tener una casa es la obediencia a Dios. Un hogar que obedece a Dios, hermano, un hogar que tiene sus oídos atentos y obedecer al Señor, es una casa como, hermano, es casi que impenetrable. Es una casa, hermano, que casi yo le puedo decir con todo mi corazón y basándome en lo que dice la palabra, una casa que obedece a Dios, hermano. Es una casa que el enemigo no la puede tocar. Entonces, la obediencia a Dios es una fortaleza. Y el enemigo va a querer buscar, hermano, debilitar esa fuerza. ¿Y qué es lo que quiere atar? Quiere atar entonces nuestra capacidad de obedecer a Dios. El enemigo va a querer buscar, hermano, que uno de los, ya sea el padre o la madre o los hijos, hermano, pero sobre todo los que están mandando ahí en el hogar, sobre todo los que están dirigiendo una casa, yo creo que por ahí es donde entra, hermano, por las cabezas de un hogar, por las autoridades de un hogar, es donde entra, hermano, ese tipo de ataques, que entonces dice: voy a hacer que ya no obedezca al Señor, voy a ir con el mensaje que le llegaron allá a Eva, hermano. Para que ya no hiciera lo que el Señor dijo, sino lo que dijo la serpiente, desobediencia a Dios. Y por ahí entró el enemigo y destruyó el huerto, hermano, por el oír. Cuando nuestro oído está desviado hacia otras cosas que no es, hermano, el mensaje de Dios. Mire, hermano, aquí tendríamos, yo sé que ya lo he mencionado, pero es que qué importante esto, hermano, cuando nuestro oído ya no está presto a lo que Dios dice, sino a lo que dice la gente, a lo que dicen las teorías, vaya. A lo que dice el nuevo movimiento hoy, hermano. Mire, cuando nuestros oídos ya no están sujetos a la palabra, sino que ya
a lo que se cree que es correcto, porque hay teorías que sí se escuchan bien bonitas, hermano, y bien, mire, bien elaboraditas, bien bonitas se escuchan, pero cuando se revisa eso está totalmente en contra de la Biblia. ¿Sabe cuál es una que está de moda ahorita? La igualdad de géneros. No, si todos tienen oportunidad, todos merecen el mismo trato, que todo esto, y por eso, entonces, démosle apertura a eso y aceptémoslos tal y como son. Si también son humanos, si también son personas. Sí, es correcto, hermanos, son personas, pero necesitan liberación. Necesitan ser liberadas, necesitan recibir un trato de Dios, pero que ellos quieran vivir una vida así y querer, hermano, que hasta ser parte de la iglesia. No que yo quiero ser miembro de la iglesia y así como soy. Sí, pero bueno, primero entra una transformación en Dios y que el Señor te cambie, ¿verdad? Así como nos ha cambiado a todos, hermano. Así como nos ha cambiado a todos. Entonces, son teorías que parecen bonitas y bien hilvanadas, hermano, y bien humanas, se escuchan, fíjese, bien así como solidarias, pero al final, eso es lo que dice la teoría humana. ¿Qué dice la Biblia? Es donde nosotros tenemos que reparar. Entonces, la obediencia a Dios. ¿Cómo el enemigo quiere entrar a un hogar, hermano, que se dice, este es un hogar que realmente se ha establecido según los lineamientos de Dios? Este es un hogar que ha agarrado los lineamientos divinos y los ha aplicado, y ahí está, hermano, y ese hogar va avanzando. Entonces, la fortaleza de esa casa es la obediencia. Veamos cómo atamos esa obediencia, cómo le atamos el oído, cómo le cautivamos el oído, cómo hacemos que deje de oír la voz de Dios y se ponga a escuchar la voz de los humanos o la voz de la serpiente, hermano. Entonces, la obediencia. Oídos, hermano, atentos a lo que el Señor dice. Mire, me voy a saltar porque no sé si me da chance para todo, pero mire, Job 36:8, veamos Job 36:8. Ahí está hablando un jovencito llamado Eliú, dentro de los que opinaron en el caso de Job. Hermano, había otros tres que solo hablaron cosas que no, pero este jovencito llamado Eliú, sí lo hizo recapacitar a Job, hermano. A fue el único que Job no le, hermano, ni le contradijo nada, ni le contestó nada, porque este jovencito se hablaba algunas cosas bien tremendas, hermano. Verso 8 dice: y si están aprisionados con cadenas, esto me llamó la atención, y si son atrapados en las cuerdas de la aflicción. Mire, hay cuerdas de aflicción, hay ataduras de aflicción, hermano. Hay ataduras de aflicción. Mire, yo me quedé meditando en esto. ¿Cómo un hogar le puede llegar un ataque, hermano, para que aquel hogar sea como envuelto en una atmósfera de aflicción? Y eso debilita, hermano. Eso debilita una casa. De repente sucedió algo en el hogar. Oh, hermano, de repente hubo pérdida en el hogar y eso les trajo una aflicción de la cual no se pudieron reponer. Fue tan fuerte eso, hermano, que sus almas se quedaron atrapadas en un momento de aflicción y como que no se puede resurgir de ahí. Entonces eso es una atadura. Hermano, el vivir día tras día con un problema, hermano, y estar abrumado por eso, afligido, hermano, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este problemita que se me vino? ¿Qué hago, hermano? Y estar pensando eso todos los días, ¿sabe qué? Eso debilita una casa.
Mire, se puede ir el deseo de convivir, el deseo de platicar, el deseo de salir, hermano. ¿Cuántas cosas puede matar la aflicción? ¿Cuántas cosas puede menguar la aflicción, hermano? Las preocupaciones, ¿cuántas cosas puede menguar? El deseo de hablar, ya una esposa puede ir a buscar a su esposo. No me hables, ¿qué te pasa? No tengo deseo de hablar con nadie ahorita. Entonces empieza a dañar la casa. Hermano, qué interesante es que hablemos estas cosas así en estos viernes. Para eso el Señor nos ha puesto ministerialmente que también hablemos la familia, hermano. Porque como de repente una preocupación puede traer aislamiento en una casa. El papá encerrado en el cuarto, los hijos encerrados en su cuarto, y la esposa en otro cuarto. Y de repente aquella casa donde había alegría, donde se respiraba algo bueno, donde hermano, donde nos podíamos reír entre todos, compartíamos, ahí comíamos, hermano, ahí nos contábamos las cosas de los unos con los otros, ahí pasaba, y de repente aquella casa, hermano, se quedó como en una soledad. Entonces la tristeza puede debilitar una casa, hermano. Hermano, una mala experiencia puede debilitar una casa. Entonces, mire, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Qué cosas nos pueden atar? ¿Qué cosas nos pueden venir a afectar, hermano? Debilitar nuestra casa para que después se vuelva vulnerable ante el ataque del enemigo. Porque, mire, hermano, es que si no estamos conscientes de esto, es como ir a un lugar donde usted no sabe qué va a pasar, hermano. Yo no sé si por accidente usted ha estado en lugares que no debería estar, hermano. Yo sí. Me iba a meter a lugares que me decían, ¿y por qué anda aquí usted? Usted no sabe aquí cómo está de calentura esto, ¿ah? Y yo, ¿y qué hago aquí? Entonces, de repente no estamos conscientes, hermano. Mire, de repente no estamos conscientes que realmente ¿cuántos enemigos están interesados en que nuestro hogar fracase? Ese es el mensaje de hoy, hermano. ¿Cuántos enemigos están interesados en que haya divorcios en los hogares? ¿Cuántos enemigos están interesados que un hogar se disuelva, hermano? Hay muchos alrededor nuestro, pero yo no le quiero causar miedo. Lo que yo quiero decirle es que el Señor ya nos dio las armas para que nosotros protejamos nuestras casas, hermano, y podamos estar, mire, bien sabidos de qué hacer en cada situación. Entonces, si llega un momento de dificultad, ¿qué hacemos, hermano? Hablemos un poquito. Hoy vino así como con frío, es que está bueno el clima para dormir, va. Vaya, pero ¿qué haríamos en un momento se nos vino un lío ahí? Vaya, por ejemplo, Jacob, ¿se acuerda? Jacob le llegaron ahí con aquellas vestiduras de su hijo, y le dijeron, mira, revísalas a ver si pertenecen a tus hijos. Y él dijo, sí, estas son las vestiduras de mi hijo José. Y mire, algo que ni le dijeron, solo que él se imaginó, dijo, a saber qué animal lo devoró, lo despedazó. ¿Y sabe qué dijo Jacob? ¿Para qué quiero más vivir? Así de luto voy a descender al Seol. Y dice que sus hijos quisieron llegar a consolarlo y él no se dejó consolar. Dijo, a mí no me vengan con consuelo, yo así me voy a morir con esta tristeza. Hermano, se perdió aquel Jacob. Como una tristeza, como un impacto, hermano, puede llevar a que ya no quiero saber nada. No me digas nada, ya, hermano, un momento difícil puede hacer que nosotros tiremos la toalla, hermano, y ya no querramos nada. Cuando hay cosas por delante. Entonces, mire, hermano, hay un versículo, tal vez ahí lo pone, Salmo 34. Mire, es que estas cosas tenemos que aprenderlas, que el Señor nos ayude, porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor.
Pero hermano, no dice, y algunas de ellas los librará el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros, cuál es nuestra arma ahí, hermano? Mire, el arma para que no seamos atados en la obediencia es que nuestro oído siempre esté atento a la voz de Dios. Que nuestro oído siempre esté atento a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el arma para contrarrestar, hermano, la tristeza? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces sé que hemos caído en este bache, sé que nos ha pasado algo inesperado, sé que se nos vino un momento difícil, pero el Señor nos va a levantar de ahí. Qué lindo es que un padre de familia agarre la mano de su esposa, agarre la mano de sus hijos y les dice, esto no va a quitar la unidad. ¿Sabe qué? Caímos en esta situación, pero el Señor nos va a dar la victoria, el Señor nos va a sacar de aquí, el Señor nos va a ver cómo el Señor nos provee y poder resurgir de este mal momento que hemos caído. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Entonces el Señor no nos va a dejar ahí, hermano. El Señor no nos va a dejar en un estado de depresión, hermano, de lamento. Ahí, ¿qué hago? Sí, puede ser que en algún momentito lloremos y puede ser que en algún momentito, hermano, nos asustemos. ¿Qué vamos a hacer? Pero de pronto, hermano, debemos de pensar, sí, pero el Señor no me va a dejar aquí. De esta salgo, de esta me levanto. Puede ser que ahorita mi corazón esté compungido, puede ser que ahorita mi espíritu esté triste, pero ¿sabes qué? Y hermano, y ahí empezar a hablar, ¿sabe qué? Decirle ahí a la familia, miren familia, esposa mía o esposo mío, quién sé yo, hermano, mira, sí es cierto, hemos caído en esto, pero no nos vamos a quedar aquí. De todas las aflicciones nos librará el Señor. ¿Sabe cómo, hermano? Es que esto tenemos que verlo. Mire, que ninguna aflicción esté por encima de nosotros, sino que nosotros estemos por sobre todo problema, por sobre toda situación, que nosotros lo levantemos y podamos verla de arriba hacia abajo. Ahí está el problema. Yo no le estoy diciendo, sí, ahí está la situación. Sí, ahí está, hermano. Ahí está eso que nos causó tristeza, eso que nos causó dolor. Ahí está. Pero de ahí me va a levantar el Señor. No me voy a dejar abrumar por una tristeza, hermano. Mire, es que hay muchas cosas que aplicar aquí, hermano. Hay muchas cosas que aplicar. Pero imagínese cómo será la noticia para un cónyuge que su contraparte le ha sido infiel, hermano. ¿Cómo será? Eso es, mire, yo conozco un par de casos donde en este caso fue una conocida, una amiga que teníamos nosotros como familia. Jamás esperaba eso y de repente, hermano, se entera de eso, desde que su esposo le había sido infiel. ¿Sabe qué? Esa mujer, hermano, literalmente, no lo estoy exagerando, esa mujer se metió debajo de la cama a llorar y nadie la sacaba de ahí, hermano. Sus hijos le iban a hablar, mamá, salí de ahí, hombre. Nada, hermano. Entonces, ¿qué golpe? Entonces, ¿cómo reponerse? Es que este es el punto, hermano. ¿Cómo no dejar que a una situación, por muy difícil que sea, que no nos rebalse, hermano, que no nos sobrepase a nosotros, sino que digamos, sí, es un momento muy difícil, es un momento crítico, pero yo sé que el Señor me va a ayudar a salir de esto. Salmo 34 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Por muy fuerte que sea el golpe, por muy fuerte que sea una situación, hermano, pero que el Señor nos ayude a salir de ellas. Mire, ¿qué más habría que hablar aquí, hermano? Y que yo quiero aprovechar estos minutitos que me quedan. Hay un pasaje en Eclesiastés 9:12 que va muy relacionado con esto, pero como que lleva un nivel un poquito más delicado hermano. Mire, Eclesiastés 9:12 dice,
porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son atrapados en la mala red, y como los pájaros que quedan presos, hermano, en la trampa. Así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente, hermano, de repente sobre ellos. Tiempo malo. ¿Sabe cómo sería esto? Para entrarle de un solo, como el tiempo del COVID, hermano. Ese es un tiempo malo que nos cayó a todos, hermano. Un tiempo malo. Un tiempo, hermano, negativo, que muchos perdieron sus empresas y no se pudieron volver a levantar. Otros que perdieron familia, hermano, que es que sabe a dónde quiero llegar aquí. Son de esos eventos que hermano, no los tenemos, pero ni pensados que pueden pasar. Imagínense una familia que perdió a un padre de familia y que tal vez estaba en una edad, hermano, qué sé yo, 30, 35 años, 40 años, vaya que es una edad todavía, hermano, y que de repente ya no está papá. ¿Qué pasó? Se lo llevó el COVID. Hermano, eso no es fácil, hermano. Mire, eso no es fácil para una esposa que tal vez ella ni estaba preparada para enfrentar una situación de esa y que ahora le toca que buscar trabajo, ver con quién deja a sus hijos, hermano. O sea, es algo tremendo que puede pasar en un momentito. Hace poco hablábamos con una hermana que no perdió a su esposo con el COVID, sino que, hermano, un accidente impensado, hermano. Y ella dice, ¿cómo me cambió la vida? En unos segunditos, me cambió la vida totalmente. Entonces, ¿cómo hay eventos a veces de estos, hermano, pero ¿sabe cómo lo cataloga la Biblia? Son tiempos malos, son tiempos, hermano, son tiempos como que es general para todos, pero ¿por qué unos sí lo soportan y otros no? Es que lo del COVID es un buen ejemplo. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué hay empresas que sí lograron y por qué otras no? ¿Por qué hay negocios que sí, hermano, y por qué otros no? Entonces, hermano, todo eso tenemos que verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un por qué. Entonces, el día malo, como que, hermano, déjeme decir esto, como que el día malo, ese como que va a llegar en algún momento. Pero ¿cómo estamos nosotros preparados para eso? Y mire qué términos, ahí están en el versículo. Mire qué términos utiliza ahí la Biblia. Como los peces que son atrapados, hermano. Eso es atados. Y como los pájaros que quedan presos en la trampa, hermano. Así son atrapados. Es como, hermano, es como lo que venimos hablando. Es como que ese tiempo lo que quiere es atarnos para que nuestras fuerzas, hermanos, se debiliten y nuestras casas empiecen a tambalearse, hermano. Pero la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, mire lo que dice. Efesios capítulo 6, verso 13. Por esta causa, otra vez salen las armas, hermano. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios. Mire este versículo, hermano. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, tiempo malo. ¿Cómo vamos a estar de pie en el tiempo malo? ¿Cómo vamos a resistir esa mala temporada que de repente se puede venir? Hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado, oiga esto, hermano, después de que ese tiempecito malo pasó, quedar firmes. Como lo estamos viendo a nivel familiar, que la casa,
como que nada pasó. La familia quedó intacta. Se vino un mal tiempo, se vino una mala temporada, sí, pero la familia está firme. Se vino un mal tiempo, se vino algo inesperado, sí, pero el matrimonio está firme. El hogar está firme. Las aspiraciones de la casa siguen intactas. Las metas de las casas siguen intactas. Hermano, el desarrollo de los hijos siguen intactos. Pero ¿cómo puede permanecer alguien en el día malo? Hay que tomar toda la armadura de Dios. Hermano, por eso estoy cerrando este mensaje. ¿Sabe qué? Somos un ejército de Dios. Padre de familia, usted es un guerrero de Dios. Madre de familia, usted es una guerrera de Dios. Hijos, ustedes son flechas, son armas en el hogar para que una casa, mire, aleje a los enemigos, hermano. Una casa que esté bien conformada, el enemigo no se atreve a tocarla, hermano. Una casa fuerte, el enemigo lo primero que quiere es debilitarla. Pero si nos mantenemos despiertos, esa casa se va a mantener de pie. Mire, soldados, hay que tomar toda la armadura de Dios. Mire, no estemos medio vestidos, hermano, que ese versículo me da a entender a mí que de repente, solo tenemos parte de la armadura de Dios, pero no la tenemos toda. Y ahí es bien clara la Biblia: tomad toda la armadura de Dios, toda, hermano, toda la armadura de Dios. Y ahí las menciona, Efesios 6 las menciona, que hay que tomar, por ejemplo, el yelmo de la salvación, que hay que tomar el escudo de la fe, que hay que tomar la espada de la palabra, que hay que tomar las sandalias del evangelio, que hay que tomar el cinto de la justicia. Todas esas son armas, hermanos, son armas que hay que tomarlas. No podemos vivir sin una de ellas, es peligroso. Si nos ponemos las demás y no nos cubrimos la frente, ¿sabe qué? ¿A dónde nos va a apuntar el enemigo? A la cabeza, hermano. Y si nos ponemos aquí la cabeza, nos cubrimos la cabeza y no tenemos la coraza de justicia, entonces ¿sabe qué? El corazón, ahí nos apunta el enemigo, al corazón. Entonces hay que tomar toda la armadura para que podamos resistir el tiempo malo y no seamos atrapados, lo que decía Eclesiastés, lo que decía Salomón. Salomón es un hombre que escribió cosas interesantes, que ¿cómo evitamos ser atrapados por un mal tiempo, hermano? Que nos agarre, que nos arrope un mal tiempo. ¿Cómo no quedar debajo de un mal tiempo, sino que quedar por encima de un mal tiempo? Con la armadura de Dios. Hay un himno que cantábamos aquí, que entonces yo voy a volar sobre la tempestad. Que no, hermano, que la tempestad no nos arrope, no nos acobije, sino que nosotros, vino la tempestad, sí, pero que nosotros nos podamos remontar sobre la tempestad y podamos volar sobre la tempestad y no que quedar debajo de la tempestad. Que no, hermano, esto es, hay que escapar de esos malos tiempos, que no quedemos atrapados en una mala etapa de nuestra vida. ¿Cuánta gente se quedó atrapada en un mal momento que pasaron, hermano? Yo no sé si usted conoce gente, pero ¿cuánta gente se quedaron atrapados en un mal momento y no pudieron salir de ahí? Entonces, hay que ponernos toda la armadura. Hermanos de alabanza, pueden venir. Mire lo que dice Salmo 41:1. Salmo 41:1. Bienaventurado el que se preocupa del pobre en el día malo. Ahí está, hermano, en el día malo lo librará el Señor. O sea, mire, el día malo, por lo poco que pude ver de esto, no lo investigué todo, pero va a ser bueno que lo investiguemos. ¿Dónde aparece el día malo? ¿Dónde está? En la Biblia. Pero lo que yo pude ver en estos versículos es que el día malo va a llegar. Ese va a llegar. El día malo llega, hermano. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes? Con la armadura de Dios. ¿Cómo nos libra el Señor? Cuando nosotros de alguna manera
apoyamos al que está necesitado. Cuando le damos al pobre, cuando usted mira una necesidad en alguien, usted, aquí está hermano, mire, o que no sea hermano, aquí está, mire señor, mire señora, aquí está, tenga, le voy a ayudar. Esa acción dice que cuando venga el día malo, porque entonces quiere decir, sí va a llegar, pero el Señor nos va a librar. Oh hermano, tiempo me faltó, tal vez ponen el resumen ahí, ahí había muchas cosas que hablar, pero ahí poco a poco las vamos a ir sacando. El punto es, ¿cómo el enemigo entra a una casa para hacerle daño? Primero ata y después domina. Y aquí hay algunas cosas. La desobediencia la vimos un poquito. Hermano, las relaciones ilícitas atan, hermano. Son ataduras. Ahí me falta hablar de eso. Hablamos de la aflicción. La codicia es otra cosa que ata, hermano. Espíritus inmundos también atan. Círculos generacionales, círculos viciosos, hermano, cadenas ancestrales. Que el Señor nos ayude. Le ruego que se ponga de pie, que el Señor nos ayude realmente, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay un Salmo 91, usted se lo sabe de memoria. Yo quiero dejar una introducción de alguna manera para lo que vamos a ver el domingo. Todavía mañana con los jóvenes creo que voy a estar tocando algunas cosas de estas. Salmo 91, lo tienen ahí, porque es un salmo que usted se lo sabe. Pero mire hermano, ahí dice, el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está, mire, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Verso 2: diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Verso 3: porque Él te librará del lazo. Él. El lazo es el que ata, hermano. El lazo del cazador. Él te librará del lazo. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros nos mantenemos de alguna manera protegidos del lazo del cazador, de ese que quiere atarnos? Viviendo bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo se mantiene como exento del ataque del cazador, del lazo, de ese lazo, hermano, que quiere atar, de ese lazo que nos quiere, hermano, ahí mire, como a Sansón, atar para debilitarnos y que nuestras casas queden vulnerables. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces vamos a estar viendo un poquitito, hermano, cómo permanecer bajo la sombra del Altísimo. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo logro yo estar bajo esa cobertura divina sin que me salga de ahí, hermano? Porque ahí hay protección, ahí hay cuidado. Ese salmo es de protección ahí, pero sobre todas las cosas que se dicen ahí pudiéramos hablar, hermano, de que las pestes y todo eso caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿qué es esa seguridad que nos mantiene estar bajo la sombra? Pero como estamos hablando de las ataduras, ¿cómo yo me mantengo exento de ser atado? ¿Cómo yo me mantengo, hermano, de alguna manera libre de ser atado? Es habitando bajo la sombra del Altísimo. Estando allí, el Señor nos da esa protección. Cierra sus ojitos en el nombre de Jesús. Oh, que nuestros hogares sean protegidos, hermano. Usted, mire, toda la mentalidad que debemos de tener. Usted es un soldado del Señor. Usted es un guerrero. Usted es un guerrero. ¿Por qué será, hermano, que a veces ha entrado el enemigo y ha afectado nuestros hogares? Los ha afectado. Pero ahora ya nos dimos cuenta. Vamos a retomar las armas. El Señor nos está llamando esta noche a despertar, hermano. No durmamos, no durmamos, no durmamos. Hermano, no ignoréis
ignoréis que el enemigo quiere vernos hechos pedazos, hermanos. No ignoremos eso. Aunque se eleva. No ignoremos que el enemigo quiere ver matrimonio